Algunos quieren transformar un águila en una paloma, pero hay otros que miran y ven una paloma, pero hay un águila. Esta es la impresión que tengo de cómo se ve la realidad desde el Ministerio del Interior. Es decir, se ve algo que no es. Durante estos 15 minutos vamos a hablar de 4 puntos. Primero, la percepción del delito. Segundo, la percepción de la transparencia en la información. Tercero, dato que mata relato. Vamos a hablar de 2 departamentos puntuales, el de Soriano y el mío, el propio, el de La Valleja. Y por último, cifras globales a nivel país. Así que bueno, damos comienzo a esta intervención abordando un tema crucial para la política de seguridad del gobierno actual y de los anteriores: la fiabilidad de la estadística de las denuncias de delitos como indicador de la tasa de criminalidad en nuestra sociedad. Pretender circunscribir el complejo fenómeno criminal a políticas circunstanciales y erráticas llevadas a cabo por diferentes administraciones es un debate muy estéril. Necesitamos un enfoque más profundo y científico para entender y enfrentar el fenómeno del delito. Nos parece fundamental visualizar el delito de homicidio como el indicador que genera los datos más fiables. Las muertes violentas se contabilizan de manera precisa a la hora de elaborar las estadísticas criminales, lo que convierte a este delito en uno de los más confiables en términos de registros. Esto no lo dice el diputado Pablo Fuente, ni el del Frente Amplio, ni el Partido Socialista. Esto lo afirma la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Esta oficina afirma que el estudio del homicidio intencional es relevante, no solo por la gravedad del delito, sino también porque el homicidio intencional es uno de los indicadores más medibles y comparables para monitorear las muertes violentas. Debido a su resultado letal, el homicidio es particularmente susceptible de comparaciones temporales, longitudinales e internacionales geográficas. Tiende a tener una especificidad de definición mayor que otros delitos en diferentes contextos históricos y nacionales. El delito de homicidio adquiere una relevancia especial como indicador de las tasas de criminalidad en una sociedad. Su universal condena y su registro más preciso lo convierte en una variable razonable de los delitos violentos y un indicador robusto de los niveles de violencia en el país. El artículo 310 del Código Penal define este delito como el que con intención de matar diere muerte a una persona. El homicidio se configura cuando existe la voluntad, la intención inequívoca de dar muerte. Este delito se incrimina, pues, a título de dolo, esto es intención de realizar el hecho ajustado al resultado, en el caso de obrar de manera idónea para conseguir el fin de dar muerte. En Uruguay, tomando en cuenta investigaciones académicas recientes en el siglo que va del año 1910 al 2010, tras unas primeras 3 décadas de caída del número de homicidios, se inicia un periodo de crecimiento de la tasa de homicidios en la década del 50 del siglo XX, que continúa hasta el presente. En el año 2018, la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes alcanza por primera vez un valor de 2 dígitos, 12, y se ha mantenido en guarismos similares con oscilaciones hasta el año que se viene de cerrar 2022 con 10.8. Excepcionales en los años 2020 y 2021, año que existió la emergencia sanitaria por COVID-19. Hubo un descenso en la cantidad de homicidios en esos 2 años. Esa caída no se sostuvo en el tiempo, dado que el año pasado, 2022, se retomó al alza la tasa de homicidios y los datos primarios de enero 2023 reafirman esa tendencia a la suba. La comparación entre los casos de homicidios registrados en el 2019, que fueron 391, y lo ocurrido en el 2022, que sumaron 383, revela una reducción de tan solo 8 casos. Esta cifra plantea la pregunta crucial: ¿dónde se encuentra entonces el cambio que el gobierno prometió? También nos preocupa constatar que el número de muertes dudosas ha experimentado un incremento significativo en un lapso de 2 años. En el 2019 se registraron 26.7%, mientras que en el 2021 este número aumentó en un alarmante 57%. Dentro de las infracciones a la ley penal, el delito de homicidio adquiere una centralidad mayor como indicador de las tasas de criminalidad de una sociedad determinada, dado que por su propia característica tiene una muy buena baja cifra negra, es decir, todos aquellos delitos que por diferentes razones no son registrados. Ello se debe a que solo una parte minoritaria de los delitos cometidos son conocidos y registrados por las autoridades. Los datos administrativos están afectados tanto por la voluntad de los ciudadanos de realizar las denuncias
como por la predisposición de las autoridades a registrarlas. De allí la importancia de complementar esta información con encuestas de victimización que permiten conocer la real dimensión de la violencia y del delito y las percepciones de la población acerca de la inseguridad. Es decir, se considera las encuestas de victimización como herramienta para transparentar la cifra real de delitos. Las encuestas de victimización surgen en la década del 60 y se empezaron a visualizar como una valiosa herramienta para poder visibilizar la criminalidad real y superar la manida cifra negra de la criminalidad. Se ha dicho las llamadas estadísticas de victimización. Son aquellas informaciones cuantificadas sobre comportamientos efectivamente producidos en la vida social, presuntamente delictuosas, generadas a partir de encuestas realizadas en domicilios particulares a ciudadanos, por lo general mayores de 12, 15 o 16 años, sobre sus propias experiencias de victimización y la de su grupo conveniente en un cierto periodo de tiempo. En Uruguay hubo experiencias puntuales de encuesta de victimización. En la encuesta nacional de victimización realizada en el 2017 por INE, se evidenció una vez más el bajo porcentaje de reporte de delitos. Solo se denunció ante la policía el 28% de los incidentes recabados por la encuesta. Es fundamental reconocer que las estadísticas de denuncia de delitos no son un indicador confiable de la tasa de criminalidad en la sociedad. Si bien el delito de homicidio proporciona datos más fiables debido a su registro más preciso, es necesario complementar esta información con encuestas de victimización para obtener una visión más completa de la realidad delictiva. Urge superar la cuasi inexistencia de encuestas de victimización en Uruguay y priorizar el análisis de la tasa de homicidios como indicador objetivo de criminalidad. En segundo punto, vamos a hablar de la antitransparencia y ocultamiento de datos. No ha sido fácil acceder a los datos del delito, a situaciones cualitativas como condiciones de trabajo, estados de edificios, procedimientos policiales, pese a lo que hemos pedido en reiteradas oportunidades y por diversas vías. Esto no es raro porque estamos acostumbrados a que muchos pedidos de informe no sean contestados por los ministerios o si son contestados están fuera de plazo o son respondidos de forma muy incompleta y superficial. Esta información no es caprichosa, sino que está sujeta a nuestro rol, a las exigencias de la población y a tener insumos para elaborar propuestas y buscar soluciones. A modo de ejemplo, el diputado Enzo Malán ha hecho pedido de informe sobre el destino de la ex cárcel de Mercedes, allá por marzo del 2021, hace ya 2 años, y no se tiene la respuesta aún. Se buscaba saber qué pasaría con el edificio que está en pleno centro de la ciudad, que se continúa deteriorando. También el diputado Malán hizo pedido de informe formulando sobre conocer la situación de los chalecos vencidos y que los policías debían utilizar poniendo en juego su vida e integridad física, allá por mayo del 2021, a 2 años aún sin contestar. También se pidió por acceso a la información pública estadísticas concretas de delito del departamento de Soriano. Luego de insistir el diputado Malán y haber presentado ante la Unidad de Acceso a la Información Pública para denunciar la falta de brindar información por parte del Ministerio del Interior, bueno, afortunadamente llegó la respuesta, aunque tarde e incompleta. Es decir, que de los diferentes pedidos de informe, varios no se han contestado, algunos con 2 años más de vencimiento y otros difícil de sostener entonces que la información es transparente. Algunos datos puntuales de Soriano y luego voy a hablar de La Valleja. Con respecto a Soriano, detenerme que la información que se presenta en Soriano es lamentable. Se revelan un alarmante aumento en delitos cometidos entonces. Es algo que se puede percibir cotidianamente en el departamento y en los testimonios de los vecinos de ahí. En los últimos días, los vecinos se han autoorganizado y se han llevado adelante una serie de reuniones con autoridades departamentales y nacionales del Ministerio del Interior para exigir soluciones. Ha vuelto la violencia, el miedo a salir de noche, los robos, tan así es que la gente tuvo que volver a guardar las carteras. Los números reflejan esa situación que la gente siente. Las denuncias en Soriano en el 2022 por hurto han aumentado un 48% en comparación con el año 2021 y un 18% en comparación con el año 2019. Las rapiñas han experimentado un incremento del 74% en comparación con el año 2021, alcanzando niveles similares a los registrados en el 2019. Esas cifras son significativamente superiores al promedio nacional. Además, es preocupante el aumento de las denuncias por violencia doméstica. En el año 2022
superaron un 12% de las denuncias del año anterior y un 24% de comparación con el año 2019. Las denuncias por abuso sexual también son alarmantes, con un incremento del 5% en comparación con el año 2021 y del 18% en comparación con el año 2019. Y tengo mucho más cifra aún, pero voy a hablar ahora de mi departamento de La Valleja. Ahí tenemos en la Junta Departamental un edil nacionalista, muy defensor del propio gobierno departamental, que es del Partido Nacional, pero sobre todo también muy defensor del gobierno nacional, y el propio edil, en notas de diario, ahora presente, del 8 de junio de este mes, dice: edil reclama por mayor presencia policial. Envió una misiva al ministro del Interior el 5 de junio pasado en la que solicitó ser recibido por a los efectos de manifestar la preocupación por hechos de seguridad pública y hurto en fincas rurales ocurría en el departamento de La Valleja y sobre todo en la ciudad de Minas. El edil informa a Heber que en el día de hoy, 5 de junio, habido un acto de escolares y preescolares en la Plaza Barón de Río Branco, barrio La Delicia, una persona armada hirió, producto de un impacto de bala, a otras personas que se encontraban presentes en el otro extremo de la plaza, donde se desarrollaba el evento, generando preocupación en vecinos del barrio como el allí presente. Lo que queremos, dice el edil nacionalista, es que haya más policía, que haya policía de Guardia Republicana, que enfrente esta situación en la ciudad y en la campaña. Se necesita más seguridad. En la entrevista pedirá más patrullaje, más motos para la jefatura de La Valleja, porque se está necesitando más personal para la seccional interior del departamento y la intervención de la Guardia Republicana. Aquí tengo por las dudas lo que es la nota de prensa de ese diario. Tengo el propio edil en otros medios también de prensa haciendo los mismos reclamos. También, para hacer un raconto de cifras, ya que va quedando poco tiempo, Rayo La Valleja dice, bueno, continúan los hurtos de moto. Tenemos, en La Valleja fue asesinado de un tiro en medio de los festejos de Peñarol. Esto ocurrió el 28 de septiembre del 2022, a 50 metros de la jefatura departamental de La Valleja, en la Plaza Libertad. Bueno, en José Pedro Varela, por ejemplo, coparon a una familia de La Valleja, robaron $180.000, 400.000 pesos y oro. La policía mató a un adolescente en Mina luego de que le robó a un hombre en la puerta de su casa. En La Valleja robaron $18.000, esto fue en Solís de Mataojo, 150.000 pesos una vivienda. Bueno, estos son datos entonces más que contundentes de que la realidad que se ve en estos casos puntuales en Soriano y en La Valleja no es la misma que la que dice el propio ministro y su equipo de trabajo. Como usted recordará, presidente, allá a fines del año 2000, un ministro del Interior, escribano él, alguien le había preguntado si las cosas vienen mal. Y él dijo, mal no, horrible viene. Por lo menos fue sincero en ese momento el ministro del Interior. ¿Por qué digo esto? Porque el ministro actual debería de empatizar más con la gente, ya que el ánimo de la gente empeora día a día con lo que va sintiendo por el tema de la seguridad pública. Me alegro que hoy vimos en una diapositiva que se va a crear un gabinete de seguridad integral, que será un ámbito, por lo que ahí se explicó, de juntar a los diferentes ministerios para abordar una estrategia integral de seguridad integral y preventiva. Ahora, recién se dan cuenta, después de 3 años de gobierno, que tener un problema de seguridad era solo tener una mirada policial, que hay que abordarlo esto en forma transversal con políticas que atañen a toda la sociedad, en todos los ámbitos sociales. Ya lo hemos dicho también en esta sala, que también es preocupante que el 20% de los menores de 6 años viven bajo la línea de pobreza, y ahí hay que abordar, porque ahí también es parte fundamental de prevenir también el delito. Leyendo también lo que había sido el compromiso por el país del gobierno de coalición, hemos encontrado en uno de los puntos, en el aspecto de seguridad, fortalecer el cuidado de la policía en toda su trayectoria laboral, de atención de enfermedades profesionales y desarrollar buenas prácticas de apoyo. A ver, hubo en el 2022 25 suicidios de agentes por estrés, presión laboral, por aspectos económicos de la propia familia policial, en este caso estas 25 personas, porque hubo pérdida laboral, hubo pérdida de salario laboral. Acá tenemos también recorte del diario, ¿no? Sindicato policial reclama mejora salarial y más acceso a la salud mental. Sindicato policial hizo denuncia internacional contra el Ministerio del Interior y el Estado por chaleco antibalas vencido. Bueno, el sindicato también había hecho estas propias denuncias allá y redondeo a organismos internacionales. Para terminar, cifras concretas.
La mayoría de los homicidios, un 53%, no son por ajuste de cuenta o conflicto entre criminales. Esta causa en el 2022 fue el 47% y se encuentra en el promedio histórico de los últimos 5 años, que es 46% según la información oficial del Observatorio del Ministerio del Interior. Para terminar, el 61% de los homicidios ocurren en la vía pública y en espacios abiertos, parques, plazas, avenidas. La calle y el barrio es el lugar más inseguro en relación con la violencia letal. En Montevideo los homicidios en la vía pública alcanzan el 71% del total.